Pueden ver ustedes el armado sencillo, que es sin resistencia. Ya en nuestra institución usamos tanto el sencillo como el armado con resistencia. ¿Ya? En cuanto al armado sencillo, les voy a, yo creo que en sus instituciones igual lo hacen así, ¿no? Tenemos las tubuladuras con las rampas correspondientes, tanto bueno en la rama expiratoria como en la inspiratoria está. ¿Ya? Aquí no hay mucho que hablar, ¿no? Como lo ven ustedes, es un armado sencillo donde tiene que tener más o menos, nos dice la teoría, de 90 a 1 metro esto, ¿no? Porque si es más largo, no va a ser tan efectiva la ventilación, ¿no? En cuanto al armado de la tubuladura con resistencia, esta es un poquito más compleja, ya que lleva todo lo que es un cable acá en la rama expiratoria, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos el cable donde va conectado aquí al humidificador, ¿no? Tenemos dos entradas, una azul, no sé qué color será en esta institución, una azul y una amarilla, donde acá podemos ver que tienen su ranura. Estas ranuras deben entrar, ¿no? Tienen su ranura aquí interiormente, donde esto tiene que encajar bien, ¿no? Muchas veces nosotros por apurados, entonces hacemos mal esfuerzo y esto lo podemos dañar, ¿no? En la conexión. Entonces tiene su ranura, entonces tiene que ser con delicadeza, ¿ya? Entonces, una vez que ya nosotros hemos armado nuestra tubuladura, lo ideal es testearlo con el ventilador, ¿no? Lo ideal, para ver si es que no hay alguna fuga en la tubuladura, para después no estemos en apuros, ¿no? Con el recién nacido, cuando a veces hay fuga y el ventilador nos dice que hay fuga, tenemos que correr por otra tubuladura y hacer mal uso de la. Entonces, en esa cuestión ideal es testear antes de mandar a esterilizar, testearlo la tubuladura con el ventilador, ¿no? Para tener una eficacia y para que estemos seguros de que esa tubuladura no tiene fugas, ¿no? Entonces, luego de eso ya hemos armado, hemos conectado aquí, hemos conectado toda la tubuladura al ventilador. Tenemos que, este es un circuito que nosotros también utilizamos allá en la institución, circuito cerrado, ¿no? Para no hacer el retirado de la tubuladura así y evitar que se colapsen los alvéolos, ¿no? Porque al hacer una desconexión de este tipo, hacemos que nuestro paciente entonces muchas veces se pueda descompensar, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es conectar al humidificador y llenarlo, ¿no? Llenamos, ahí tiene su medida exacta. Entonces esto muchas veces he visto y hemos tenido algunos percances en nuestra institución, que muchas veces agarramos, le echamos, lo dejamos acá arriba, ¿no? Algunos ventiladores tienen entonces donde poner, lo dejamos acá y esto lo dejamos abierto. Entonces sucede que a veces se vacía todo el agua y toda la tubuladura se llena de agua y puede llegar a donde el niño, y entonces eso puede empeorar la situación. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrar eso, ¿ya? Cerrar eso. Y bueno, cuando es nuestro ventilador, cuando tiene su calentador
como este de acá automático, ¿no? No hay problema, ¿no? La temperatura ya se va graduando. Cuando tenemos, no trajimos, ¿no? El otro. No, no está. Cuando tenemos nuestra institución también manejamos del otro sencillo, ¿no? Que es sin resistencia. Sí, en el fichero, hay que así. Entonces en el otro graduamos nosotros, ¿no? Podemos graduar la temperatura. Sin embargo, este no es, este es automático, él se adecua, ¿no? Se adecua a la temperatura cuando nosotros vemos que echamos la temperatura allá al humidificador, se baja, ¿no? La temperatura hasta que se va graduando eso. Entonces con el otro, como es manual, nosotros tenemos que manejar, ¿no? La teoría dice que debe estar la temperatura del calentador similar a la temperatura corporal del bebé, ¿no? Que es de 36,5 a 37,5, ¿no? Eso sería en cuanto a ese tema. Quería hacer un hincapié en lo que es aspiración. Aquí les muestro el otro que manejamos allá también, que tenemos la graduación manual, ¿no? Que nosotros podemos graduar, pero esto tiene que estar, como sabemos, entre 37 y 38, porque también mencionan que la tubuladura, en todo el trayecto la tubuladura más o menos se pierde 2 grados de temperatura, entonces al llegar hasta donde el bebé ya está más o menos en 36, 35. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Y cuando está la temperatura, no sé si ¿dónde? Aquí, por ejemplo, sí, ya se me lo da aquí. Por ejemplo, aquí cuando nosotros manejamos esto, hay mucha condensación de agua. Entonces, lo que hace es en la tubuladura se acumula. Entonces, tenemos que estar pendientes porque muchas veces igual puede llegar al bebé. Peor cuando está el bebé con CPAP. En nuestra institución tenemos, mayormente usamos cuando tenemos pacientes con CPAP, usamos calentador. Entonces tenemos un problema de que se condensa demasiado el agua. Allá, por ejemplo, no estamos usando las trampas en los CPAP. No sé, tal vez me gustaría saber si en su institución, en cuanto al CPAP, ¿le ponen trampa? En el CPAP no le estamos poniendo trampa por un tema del peso que le hace. Y bueno, no, en el CPAP no, en el ventilador mecánico sí, vamos poniendo trampa. Sin trampa. Sin trampa. Sucede que sí, la empresa lo hace, ¿no? Lo fabrica, ya el CPAP sin trampa. Sin no trampa. lo manda, sí. Sí. Entonces igual tenemos eso nosotros allá en la institución. Y ese calentador ese lo colocamos en 3 o en 4, ojo con ese porque bueno, en realidad en ese tenemos que leer el manual, ¿no? Porque si no, no sabemos en qué número colocar, porque como no tiene el número digital acá, no sabemos si nos va a dar 37, 38, y bueno, el manualcito de ese calentador nos dice que lo tenemos que ubicar entre el 4 y el 5. O sea, y ese, ojo, porque bueno, ese calentador está distribuido por todos lados. O sea, no todas las instituciones tienen con el sensor de temperatura. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado porque si no lo podemos sobrecalentar al paciente. O los gases pueden ir fríos o pueden ir sobrecalentados. Entre 4 y 5 es el número que tenemos que poner a aquel calentador. En el CPAP. No, en general. A 37 grados para el CPAP y para la ventilación mecánica. A todos lo dejamos 37 grados. Entre 36 y 37 grados. Que equivaldría al número 4 o 5. Así. Eso está en el manual, chicas, igual, porque si no, no vamos a ver. Sí, tendríamos que realizar el manual. Sí. Puedo aportar. La colega dijo que lo que es la humidificación se tiene que hacer lo más posible como circuito cerrado, ¿sí? Entonces, en las instituciones hay algunas veces que tenemos el eco de un litro, entonces es como un suero, igual que el 10%, que cortamos una tijera estéril, conectamos esto que está estéril y lo conectamos
al humidificador o jarra, que le dicen algunas veces. Y si no tenemos una institución, entonces hacemos algo artesanal como esto, que es agua estéril, ¿verdad? Y esta gomita que está aquí, lo hacemos esterilizar en forma separada, ¿ya? Una vez que vamos a armar el ventilador, lo armamos todo con un campo estéril, ¿verdad? Abrimos todo la manga mixta, sacamos esto de la manga mixta, conectamos acá y sacamos esto de la manga estéril, ¿verdad? Que viene estéril, conectamos y entonces hacemos ahí el vaciado. El detalle aquí es la palabra, a veces no me gusta decir, no hay, entonces ¿qué hago? Con una jeringuita vacío acá o de todo conecto y así. Entonces, al vaciar es malo para el paciente, porque ustedes van a ver ahora la importancia del reclutamiento de los alveolos, que tarda mucho el reclutar, y es ahí donde van a hacer el intercambio gaseoso. Sabemos que ahí es la unidad funcional del pulmón. Entonces es muy importante que todo el trayecto que pase del oxígeno, porque estamos con alto flujo, esté humidificado y caliente. Entonces se aconseja que todos nuestros sistemas tengan esta clase de equipo, que tengan calefactor en la rama inspiratoria y en la rama expiratoria. Pero no en todas nuestras instituciones tenemos, ¿verdad? Tenemos de esta, que es el calefactor por dentro, que es con 2 trampas de agua. Y a veces ni eso tenemos. Pero hay que hacer gerencia, hay que hacer pedido, porque ustedes saben que hay un dicho, agua que no llora, no mama, ¿verdad? Entonces hay que hacer eso, hay que gestionar, hay que pasar cartas y cartas para lograr tener esto. También nosotros tenemos ese déficit, porque en el otro que mostró mi compañera, el ML410, no tiene para controlar la temperatura y no sabemos qué cantidad le estamos poniendo. Y es muy importante la humedad relativa que le indica al paciente, porque es la temperatura, la humedad relativa. Entonces, y aquí esto nos demuestra qué temperatura tiene. Por ejemplo, ahora nos está demostrando, ¿no? Si nos puede acercar, que está en 23 grados. Recién he vaciado el agua, recién lo hemos encendido, y esto va a ir calentando. Miren arriba también. Sí. Si no, miren ahí a la pantalla también, sí, es muy pequeño acá, ¿verdad? Entonces, hay que también tener en cuenta aquí que tiene 2 modalidades este Fisher Parker 850. Uno que es tubo y otro es para mascarilla, que no es invasivo. Uno invasivo, otro no invasivo, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta en qué modalidad está también. Muchas veces un paciente que estaba en tubo lo pasamos a CPAP y lo dejamos en esta modalidad, nos olvidamos. Entonces hay que cambiar, solamente con presionando este botoncito, lo presionamos y cambiamos modalidad de CPAP. Presionamos, cambiamos modalidad de tubo o modo invasivo, ¿no? Ahora, aquí nos va a marcar siempre que tiene 37 y a veces un poco más. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros qué temperatura da acá, qué temperatura da aquí? Simple, solamente podemos apretar este botón sostenido y aquí nos muestra qué temperatura está y nos va llevando esta marquita. ¿Se fijan? Miren, de nuevo, vamos apretando. Miren, ahí 21 minutos. Ahí, qué temperatura tiene y ahí 23. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Sí? Es muy importante que nosotros captemos esto. Son detalles minuciosos, como vienen diciendo desde el primer día, ¿no? Neonatología son detalles minuciosos. Vamos a volver a repetir porque acá hay una colega que dice que no lo entendió. Cuando esta temperatura está en 37, mientras sigas poniendo mi colega, porque vamos a ensamblar este corrugado, hasta eso ya esto va a calentar, ¿verdad? Vamos a volverlo a repetir cuando ya esté con un poquito más de grado de temperatura. Listo. Entonces, ahora están los botones rojos alarmándome que está frío el sistema, ¿verdad? Que está frío a nivel de la jarra y a nivel del calefactor. Es que recién está calentando. Esto toma un proceso. Por eso es que cuando nosotros vamos a recibir un paciente, siempre se tiene que preguntar qué diagnóstico viene, qué edad gestacional, para poder nosotros montar toda nuestra unidad lo mejor que tenemos.
¿ya? Lo mejor, si nosotros tenemos 2 circuitos, elijamos es el mejor. Bueno, pero si ya no lo tenemos, no echemos mano al otro, pero siempre tenemos que irnos por lo mejor. A veces nos da miedo estos cables, estas cosas que nos enseñan varias veces y después nos olvidamos qué pasó. Entonces hay que tomarse una fotito y tenerlo ahí pegadito, como tenemos el pegadito del tubo, ¿verdad? Para qué peso es, o el tamaño de la sonda, para qué tubo es. Lo mismo, a veces muchas cosas no lo tenemos aquí en cabeza. Entonces esos detalles son muy importantes, pegarlos ahí donde pues, no sea visible para ensamblar el equipo. Entonces, vuelvo a repetir, presionamos aquí, botón sostenido, y ahí me muestra qué temperatura tiene, avanza y me muestra qué temperatura tiene acá. Entonces eso me certifica para demostrar lo que tiene temperatura aquí, lo que tiene en la punta distal donde va a ir el tubo, ¿ya? Ahora, los circuitos tienen 2 modelos, uno para servocuna y el otro para incubadora. Porque este circuito que estamos mostrando aquí es para servocuna, porque la boquilla donde va a ir el tubo está pequeña. Entonces una servocuna no va a haber problema, porque acá viene el pedestal del calentamiento, ¿verdad? Pero cuando esto entra a la incubadora, va a haber una variación, porque la temperatura de la incubadora está adentro y si este circuito va a entrar adentro. Por eso hay una conexión, por ejemplo, de aquí, de 30 centímetros. De aquí a acá tiene unas conexiones de 30 centímetros y que cada 10 centímetros dice que aumenta 1 grado, o sea, baja 1 grado. Entonces generalmente van a ver ustedes en el calentador 40 grados o 38 grados y como va de 10 en 10 bajamos 1 grado, entonces llegamos a darle al paciente 37 grados. ¿Se entendió? O los chiperos. ¿Se entendió? Bien. Entonces, esto también hay que tener muy en cuenta, la conexión. Hay que ser muy gentil con este tipo, porque imagínense, apenas que tenemos uno y nosotros si no tenemos mucho cuidado al retirar o al conectar, podemos dañar. Tiene una pestañita, una conexión, una flecha, esto va aquí, suave, sin necesidad de forzar nada. ¿No? ¿Qué más? Le puedo dar el beneficio de esto. Entonces, hasta que nosotros sigamos hablando, esto va a ir calentando y puedo mostrar otra vez para las personas que no captaron un poquito. Vamos a ensamblarlo el equipo. Cualquier ventilador sea, no sé chicos, cualquier ventilador sea, ¿cuál es el proceso que intercambio de respiración tenemos? A ver, respiremos. ¿Respiremos todos? Bueno, tenemos una rama inspiratoria. Ahora exhalemos. Todos. Tenemos otra rama exhalatoria. Entonces, para que no nos olvidemos, a esto le llamemos que es nariz. ¿Qué hace la nariz? Humidifica, calienta, ¿verdad? Y ve que las partículas de eso que no se ven. Entonces, esto es la función, por eso debe estar estéril, circuito cerrado. ¿Ya? Y ahora, que tenga cable para mejorar el sistema de la humidificación, la humedad relativa es muy bueno. Es mucho mejor que acá usted no sabe cuánto le da. Y ahora, el calentador MR410 tampoco sabe, dice ahí la literatura, que de 1 a 9 más o menos llega a 75 grados. Si estamos diciendo que 37 tiene que estar aquí. Entonces, no es tan bueno. Yo hice una temperatura casera en mi trabajo de conectar los cables y más o menos me daba, como dice Sebastián, en el número 4 da a 37, no más, porque si ustedes ponen más de eso, se condensa tanto la tubuladura que ahí ya no va a generar un buen intercambio gaseoso. ¿Qué pasaba que explicó en la capacitación nacional? Cuando metemos agua, ¿qué va a producir? Cuando aspiramos, ¿qué va a producir? Moco. ¿Sí? Cuando aspiramos y metemos agua mucho. Y ahora sabemos que no tenemos que meter agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir cuando metemos? Moco. Entonces, cuando haya aquí agua en las tubuladuras, ¿qué va a pasar? Moco. No. Entonces, ¿estamos qué haciendo al paciente? Daño. Entonces, y a veces el paciente se nos complica más y más y más, ¿no? ¿Se entendió? Por ejemplo, cuando los pacientes presentan esas
hacen es apagar el humidificador y la incubadora. Hay un tema con eso, porque la temperatura del paciente influye, esta temperatura que nosotros estamos dando los gases va a influir en la temperatura del paciente. Si ustedes quieren alto el calentador, el bebé lo van a tener por ahí con 38, 39 grados, ha pasado. Inclusive si lo dejan apagado, le dan gas frío, el paciente puede hacer hipotermia. El paciente, digamos, está sometido al ventilador y el ventilador lo maneja el médico y enfermería. O sea que si nosotros descuidamos este tema fundamental de la temperatura, el paciente inclusive se nos puede enfriar y se nos puede sobrecalentar o inclusive enfriar. Y el tema de la condensación, ¿por qué se produce la condensación? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se produce la condensación? Hablemos. ¿Por qué se genera la lluvia del cielo, de las nubes? ¿Por qué las nubes generan lluvia? Hay una condensación, la gota se forma por un choque de una masa de aire frío y un choque de una masa de aire caliente. Entonces la condensación de las trampas, por acá dentro de la trampa va a 37 grados y muchas veces influye la temperatura del aneo. Si nosotros tenemos el aneo a una temperatura muy baja, supónganse, porque hay aneos que le ponen en el aire en 22 cuando hace calor, porque el aneo tiene una temperatura también, el aneo tiene que estar entre 26 y 28 grados, tiene que estar el aneo. Y si nosotros dejamos un aneo con 20 grados o con 22 grados y tenemos 37 grados, por diferencia de temperatura del aire ambiental y de la temperatura interna, se produce la condensación de las gotitas. Ojo con eso, ¿no? Porque eso es real. Tenemos que tener también un manejo general. Fíjense, estamos hablando de la temperatura del aire ambiente relacionada con la temperatura interna de 37 grados por dentro de la tubuladura, 20 grados por el aire ambiente, condensación de las tubuladuras. Y eso va a influir sobre los gases que nosotros vamos a administrar al neonato. Esto, que parece una tontería, es fundamental. Calentamiento y humidificación de los gases. Otro detalle que me estaba olvidando, miren, cuando nosotros tenemos el sistema, les explico que este está mal, el mismo calentador nos dice dónde está la falla. Miren, dónde está apuntando. Al circulito de arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo que está arriba? Quiere decir que este cable color amarillo es el que no está funcionando. Puede pasar que esto esté malogrado ya, uno, o puede pasar lo que ahorita está pasando, está desconectado. Entonces, una vez conectándolo, empieza a cerrar o apagarse. Aquí también tiene una pestañita donde tiene una hendidura, no es meter también así porque tiene dos pines hacia adentro y si eso se dobla ya no funciona más. Entonces se busca muy gentilmente con la misma pestañita. No necesita ser uno muy agresivo con el equipo. ¿Ven? Suave, suave. ¿Ven? Se me cayó la alarma. Entonces la alarma te va a dar el equipo en qué momento, cuál es el cable que está mal. Ahora, ¿qué nos dice la pantalla? Ahora sí se cayó, ¿verdad? Ahora, si esto estuviera mal, por ejemplo aquí, que esto se nos haya desconectado o está mal logrado, también va a sonar a nivel de este dibujito aquí. ¿Ven que aquí hay un pulmoncito? ¿Sí? Bueno, ahí, antes del pulmón, va a sonar la alarmita. Sí, sí, sí. Y si es aquí al inicio de la jarra calentadora o el humidificador, entonces, si es que esto está desconectado o este circuito está mal. También tenemos que tener en cuenta eso. O no va a sonar la alarma cuando la pestañita en esta de aquí, en la parte de abajo, esté mal. Cuando esto esté mal conectado, ¿ven? Miren cómo suena. ¿Se logra ver? Ahí en la pantalla. Sigan arriba, chicas, que va a ser mejor. Mírenlo. ¿Lo ves? Entonces, y a veces, ¿qué pasa en nuestra instrucción? Nos da flojera ir a buscar esto. ¿Y qué hacemos? Ya, seguimos haciendo, ¿verdad? Y seguimos haciendo, y seguimos haciendo, y seguimos haciendo. Y vuelve a sonar y otra vez y lo apretamos. Y después ya vamos a pasar la guardia, que hacemos ahí antes que suene esto. O sea, te entrego turno y me voy. Ya, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver la temperatura, muchas veces está en 30, 29, ¿no? Y sucede que también el bebé puede hacer taponamiento del tubo porque no hay humidificación.
inmunización ha sucedido eso. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que ver aquí la temperatura que tiene que estar en lo indicado, 37, ¿no? 37 grados. Entonces, aquí, ¿lo ven? Esta pestañita aquí. Tiene una mosqueta aquí, una ranura que indica, porque en el círculo, fíjense, no lo tiene. ¿Se entiende? Y aquí hay una pestañita azul. ¿Se entiende? Entonces, esa pestañita tiene que ir con esta flechita que está aquí. ¿Lo ven? Entonces tiene que coincidir la pestañita esa con la flechita. Y entra, mira, igual. ¿Lo ven? Entonces no es a buscarle y no es a meterlo, porque dentro tiene dos fines, y eso si se dobla, ya no sirvió este equipo. ¿Ya? Lo otro también que tenemos que tener mucho cuidado es que cuando vamos a ir a ensamblar el equipo, esto, tenemos que ser muy gentiles, porque si esto lo tiramos mucho, aquí también se lesiona, ya se nos quita. Esto es lo que más tenemos que apreciar para los chiquitos. Este equipo. Si tenemos esto, hay que ir erradicándolo de nuestro servicio, porque no podemos hacer otra, ¿no? Y tratar de que nos consigan esto. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar la parte de la humidificación del paciente. Acuérdense de lo que hablaron también de las velocidades que tienen, ¿verdad? Y si eso no está bien humidificado, nos va a producir mocos. Si está muy caliente, vamos a dañar. Y si está muy frío, también, y los mocos se nos van a condensar y se va a tapar el tubo. ¿Ya? Entonces vamos a armarlo entre las dos este equipo. Sí. Cuando nosotros aumentamos en el cable sensor un pedazo más para la conexión Y, porque tiene que entrar a la incubadora, ¿no es cierto? Entonces, la misma proporción ya entra por la temperatura, ¿no? O sea, un aumento. Aquí. Sí, de aquí a la incubadora. Ya, dice, cuando tenemos esta conexión aquí, lo que pasa es que no hemos creado un circuito. Ya, pero le aumenta aquí más o menos una tubuladora más. Una tubuladora más. Ahí sucede que si nosotros le aumentamos, el sensor de temperatura queda muy alejado, sí. Entonces no va a sonar tal vez la alarma del ventilador, ¿no? Que el sensor no está captando, entonces no va a avisar. No tiene que estar tan alejado de acá, de la Y, este sensor. Lo que sí puede estar, por ejemplo, este circuito cuando está así como lo ven, este sistema es para hacer vacuna. ¿Ya? Para incubadora tiene que ser de 30 centímetros. Entonces, más o menos así. Que dice que cada 10 centímetros disminuye 1 grado. Te va a marcar aquí 40, 39, 38. ¿Ya? Ahora, si estuviera así como está ahorita, que le estoy mostrando, está muy lejos. Y ahí sí que no vamos a tener, va a disminuir más 10 centímetros, le pongo ahí, 30, 50, estamos 20 centímetros, entonces no va a sonar, y no va a ser beneficioso para el paciente, porque el 27 está dando aquí, todo lo que se podía hacer. ¿Sí? Acá hay otro tema, chicas, cuando nosotros seguimos aumentando la tubuladura, ¿qué aumentamos también? El espacio muerto. El espacio muerto vamos a aumentar, cuanto más larga es la tubuladura, más espacio muerto vamos a tener, así que bueno, menos nos va a dificultar la oxigenación del paciente. Entonces, repitamos, se dice que cuando uno repite 3 veces se nos queda. Entonces, ¿cuál es? Vamos a inspirar, inspiremos, ¿eso qué sería? La rama inspiratoria. No se asusten si es uno u otro ventilador, es el mismo. Y vamos a exhalar, expirar, ¿cómo sería? La rama expiratoria, ¿sí? Esto mostrémoslo como una nariz, la función de la nariz, y esto va a ir conectado a la máquina. Lo que se programe en la máquina le va a ir a la nariz, va a ser la función de la nariz y le va a ir al paciente. ¿Ya? Aquí, por ejemplo,
visto en todo el trayecto que he presentado video, a veces se coloca al revés, la rama expiratoria en la inspiratoria y la otra al otro lado, entonces no va a humidificar correctamente, entonces tenemos que ver eso, ¿no? La rama inspiratoria, ¿no? Y la rama expiratoria, eso tenemos que ver correctamente. Y si tenemos dudas, llamemos a alguien, al doctor, al que esté de turno, entonces, y preguntémosle, porque ha habido esos casos también. Al revés. Sí. Y si no, hagamos un cartelito así pequeñito, va al paciente, inclusive están ahí. Sí, en algunos ventiladores nos indican, ¿no? Aquí INS, dice, ¿no? Pero en otros ventiladores no hay. Eso tenemos que ver. Recordemos que el ventilador, todos los ventiladores, por más que vieron que tenemos ventiladores de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, todos son como un auto, ¿no? Sí, es así, todos están conformados por una rama inspiratoria, por una rama expiratoria, por un calentador, un humidificador, un panel de control, ¿no? Todos tienen una base, la base es esa del ventilador, la rama inspiratoria, ¿no? Se calienta, se humidifica, se va al paciente y el panel de control, ¿no? Es básico el ventilador, lo que cambia son algunas funciones, alarmas y algunas, digamos, ahora vamos a ver porque estos dos son diferentes. Contamos con los técnicos que detallan a la precisión del ventilador. Y lo que tenemos que recordar siempre es eso, que está conformado por una rama inspiratoria, ¿no? Una rama expiratoria y después tenemos el calentador, el humidificador. Bueno, estos ventiladores son con microprocesador, ¿no? Ahora, bueno, qué mejor que los técnicos para explicar los chiches del ventilador, pero la base es siempre la misma. Y generalmente, la mayoría tiene marcado dónde va cada rama. Esta es la INS y esta es la EX, ¿no? Y siempre sabemos que la INS, ¿dónde entra? ¿Qué tiene que hacer los gases para antes de ir al paciente? Calentarse y humidificarse. O sea que siempre generalmente tenemos una rama cortita que va, ¿no? De la salida inspiratoria al calentador. ¿Ven? Filmalo, Marina. Inspiratoria, ¿no? Inspiratoria. Sale del ventilador, calienta y va al paciente, ¿no? Vuelve. Entonces esta es la expiratoria. Y generalmente en la rama expiratoria encontramos la trampa por el tema de la condensación del agua. Ahora vamos a armar el circuito, ¿ya? Para ver cómo se hace también. Una pregunta. ¿Estos calentadores sirven para los halos? Sí. Si tu rama inspiratoria está con calefactor, te va a servir. Porque acuérdense que el flujo para el halo cefálico tiene que ser 8 litros. 5, no menos, porque si no acumulamos CO2, ¿verdad? Porque va en forma giratoria. Entonces, si vamos a poner en halo, son 8 litros. La nariz solamente calienta 3 litros, pero de nosotros, de mí, pero de neonato no, porque es inmaduro. Entonces, si usted tiene y le va a dar oxígeno por halo, tiene que ser calentada esta rama. Entonces en esta te va a sonar todo el tiempo la alarma y no va a calentar. Tiene que ser una rama que tenga calefactor como esta. Ahí sí te serviría, y aparte tendrías que poner esta conexión acá, ¿sí? Para que no te suene la alarma y pueda dar bien la temperatura. Así sí. Ahora en el otro podrías ponerlo en el número 3 o 4, pero acordate que va a condensar mucho, se llena de agua. Ahora en Bolivia no lo tenemos estas ramas con calefactor, pero sí en países vecinos ya lo tienen y pueden administrar así. Pero hasta que nosotros lo tengamos, seguramente que vamos a hacer y armar artesanalmente. Lo ideal es que se dé oxigenoterapia caliente y humidificada. ¿Respondí su pregunta? ¿Sí? Vamos a ensamblar entonces este corrugado. Sabemos que la rama neonatal, por ejemplo, el corrugado no puede pasar de 1,10 a 90 centímetros. Entonces, ¿cómo yo lo mido? ¿Cómo yo lo mido que si es a 1 metro si no tengo cinta médica? Nos ponemos así,
como hacemos en la tela, ¿ves? Me va a hacer un vestido, así me va a ir, me lo llevo, ¿verdad? Lo mismo. Sabemos que de la punta del brazo hasta el otro tiene 1 metro. Entonces esta tubuladura tiene 1,10 metros. ¿Sí? Más de eso es ya para adultos. ¿Por qué? Por el espacio muerto. Entonces ahora lo vamos a ensamblar. Siempre se hace entre 2 personas. En nuestra institución, por ejemplo, nosotros somos los que lo armamos los colgados. Tenemos que tener mucho cuidado, como dijo la licenciada Carla, en el tema del cable, porque es bien delicado. Se daña. Y va pasando. Tiene que estar alineado el cable, ¿verdad? Carla, una pregunta. ¿El cable tiene que ir al tamaño de la cadera o va a veces menos? El tamaño del cable va es el tamaño mismo del colgado. Ya. El cable inspiratorio siempre va a ser, la rama va a tener un centímetro de 1,10 o 90 centímetros. Entonces lo que va adentro más o menos le tiene que como que sobrar o ser antes de 20 centímetros. Si ustedes lo pueden percibir acá, está bien. Por eso es que cuando nosotros tenemos una conexión así de larga, no vamos a humidificar bien. Está mucho más largo. El testeo de la temperatura no va a ser la que está marcando ahí. Le está entregando usted no 37 grados allá en la boquilla al paciente, le está entregando menos, ¿no? Entonces, a la respuesta a la pregunta, más o menos tiene que estar a la altura de 20 centímetros o 15, ¿sí? Porque aquí termina la conexión del cable calefactor por dentro. ¿Responde eso? Entonces, una vez que está ya ensamblado, claro que esto lo vamos a hacer donde hay un proceso de lavar, desinfectar, la esterilización, va en una manga mixta, lo abrimos en forma estéril y ya lo ensamblamos al equipo con guantes estériles, y lo ensamblamos y conectamos todo lo que tenemos que conectar. Tratemos de ser bien organizados, no dejar por aquí, por allá los cables, todos chispados, ¿me entienden? Esté lo más prolijito que se pueda, lo más organizado. Y en eso tenemos que tener muy en cuenta. ¿Vieron? Sí. ¿Ya? Ahora ya está caliente. Les puedo demostrar cuánto está en la boquilla. Miren. ¿Qué alarma me está sonando aquí? Que me falta un cable, ¿verdad? En arriba, che. Ahí está. Entonces ahora ya no tengo ninguna alarma. Ahora sí, presiono aquí. Ahorita tengo en 24. Le está entregando 24 al paciente. Vamos a ver cuánto está el otro. Aquí miren, 37, 40. Va, 24. Sí, disculpe. Entonces, pero lo que me presenta aquí está en 24. ¿Por qué? Porque la boquilla no está dentro del paciente, está aquí, en el ambiente donde estamos ahorita, que estamos a 24 grados. Eso es lo que me marca aquí. ¿Se entendió? Presiono botón sostenido, ahí me muestra 37.8 y 24 que está allá. ¿Por qué? Porque aquí estamos a 24 grados. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vamos a pasar. Ahora vamos a llamar a la licenciada Jacqueline. Bueno, vamos a presentar aquí al doctor Caraza. Él trabaja en la terapia intensiva muchos años,
Es joven, solo que tiene pelo blanco nomás. Bueno, aquí al doctor agradecerle mucho porque él nos apoya mucho en enfermería, nos da la mano siempre, da mucho de su tiempo para nosotros, de verdad, doctor Caraza. Queremos agradecerle y quisiera que le den un aplauso, por favor. Él va a dar un tema de ventilación y luego ya vienen nuestros invitados especiales a darnos el tema. Bueno, hasta que el doctor nos diga, va a hablar Johnny un momentito. Sí, unos punticos aquí con referencia a los circuitos y al humidificador. Hemos tenido la oportunidad de estar en la casa de la ficha Gambaike y nos han hecho varias recomendaciones. Primero, lo que utilizan las cámaras, estas que son reutilizables, esterilizables, ¿no? Las que las esterilizan. Saben que ellas tenían unas láminas de acero, ¿las vieron alguna vez? Que tenían unas láminas de acero y también se le ponía un filtro. Ok, sí, pero no se preocupen si no lo hay ahora los filtros, porque la misma ficha Gambaike recomendó no utilizarlo, que ni la lámina ni el filtro, o sea, que lo dejaran así solo. Y por otra parte, una de las últimas recomendaciones que hizo con los humidificadores fue que el humidificador más indicado para la área de neonatología es el MR830 y no el MR410. El MR410 que ustedes ven que es manual, o sea, con números, no lo está recomendando la ficha Gambaike de neonatología, porque ellos dicen, el manual dice de ellos, dice que el número 1 está aproximadamente en 45 grados centígrados. La cuestión es que esos circuitos, lamentablemente esa cascada no tienen los sensores que tiene el MR830, que tiene un sensor de salida y un sensor o mejor dicho, un sensor aquí proximal y un sensor distal, que es el que te va a medir totalmente la temperatura del flujo de aire en toda la tubuladura. En la otra cascada no te mide la temperatura en toda la tubuladura, nada más te lo mide a la salida y bueno, Dios sabe cuánto va a llegar al recién nacido. Entonces no sé si el doctor ya está listo, doctor. Todavía un toque técnico. ¿Ya? Okay. ¿Se escucha? ¿Se cosa? No sé si. ¿Sí? ¿Aló? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, buen día, perdón el atraso. Soy neonatólogo y tengo que ir a cesáreas. No, los obstetras tienen otro tiempo en su vida distinto, ¿no? Tienen que estar a las 8 y para las 9:30. Gracias por la invitación al taller de ventilación. Si bien es algo de lo que siempre me ha gustado hacer ventilación, varias de ustedes están en sus cursos varias veces, en sus talleres, pero siempre digo que cada vez lo que menos deberíamos hacer es meter a un paciente al respirador. Debemos evitarlo, sobre todo la ventilación invasiva. Obviamente eso parte desde que hagan un buen control prenatal y puedan manejar al paciente bien y que los salvajes de los obstetras pongan corticoide cuando tienen que colocar para madurar los pulmones, entonces no tengan que entrar realmente una ventilación con un respirador, una ventilación invasiva, peor aún a un método de ventilación más grave con alta frecuencia, ¿ya? Entonces, pero bueno, de todas maneras hay muchas modalidades que se han interpuesto que ahora que ayudan bastante a no llegar a ventilación invasiva. El hecho del CPAP es una cosa básica que ha ayudado un montón en la neonatología, ha hecho un cambio total que nos ha dado la posibilidad de que ese pulmón del prematuro chico, que es el paciente más frecuente que tenemos, no se colapse inmediatamente, y se sabe actualmente que la capacidad del PEP o CPAP tiene una capacidad no solamente de no colapsar el pulmón, sino también de producción de surfactante, porque al distender el alveolo, el neumocito podría ir produciendo un poquito de surfactante
y otra vez no tendría que meter a ese paciente a ventilación y ni siquiera de repente hacerle surfactante y exógeno, ¿ya? Pero obviamente no estoy diciendo que una hialina sí o sí es solamente CPAP, pero de inicio uno puede intentar, y si uno hace bien el manejo de CPAP puede evitar entrar a ventilación convencional. Para entender ventilación convencional, ustedes ya tienen algunos conceptos básicos que yo creo que sí o sí tienen que tenerlos claros sobre lo que es la ventilación, cómo funciona el pulmón. Y el pulmón del recién nacido es un pulmón distinto a lo que es el pulmón del adulto, incluso distinto a lo que es el pulmón del pediátrico, y será distinto el pulmón de un niño que nace con 3 kilos del paciente que nace con 800 gramos o 1 kilito, ¿no es cierto? Será distinto el pulmón del paciente que nace con una membrana hialina, distinto al pulmón del niño que nace con una neumonía neonatal. Entonces, ante la gran variabilidad que tiene, también tienes una gran variabilidad de apoyo que tienes que dar a ese pulmón. Por eso es que tenemos que entender lo que le está pasando al paciente, su patología en realidad cuando ingresa, para tomar una conducta ventilatoria en el paciente. Si bien la conducta ventilatoria de la elección del modo, tal vez ustedes no lo van a elegir, lo va a elegir tal vez el médico o el terapeuta respiratorio en algunos países, pero ustedes tienen que apoyar y entender lo que le está pasando a su paciente, porque ustedes son los que están al lado del paciente todo el tiempo, ¿ya? Ustedes son los que ven los cambios mínimos que tiene su paciente. El médico no está ahí, el terapeuta respiratorio a veces sí está en apoyo de ustedes, pero los que normalmente en Bolivia todavía están al lado del paciente, el que le aspira el tubo, el que lo ve, el que le hace todo, es el enfermero. Entonces necesitamos sí o sí tener conceptos claros de ventilación para que no se nos pasen algunos problemas, como les iban diciendo por ahí, las temperaturas, esos detalles de los cables, cuál cable va allá, qué rama va aquí, qué rama va allá. Todas esas cosas son cuestión de práctica, de hacer un orden en la cabeza de cómo tiene que funcionar y de algo que yo tengo que revisar todo el tiempo. No puedo yo llegar a un turno, recibir mi paciente en respirador y no mirar todo. Cómo está conectado, cómo está humidificado, tiene agua o no tiene agua, cómo está el paciente, cómo le llega, qué parámetros tiene, qué indicadores me da, porque estos equipos ahora ya te dan hasta indicadores de función pulmonar. No solamente si la máquina funciona, sino te está diciendo cómo está el paciente, cómo está funcionando parcialmente el paciente, en función obviamente a la capacidad que tenga de un sensor por ahí que se llama sensor de flujo. Entonces, por eso es importante que tengamos ese cuidado. Ustedes son las madres de esos bebés que están ahí. La mamá de ese bebé nos los ha entregado a nosotros y nosotros somos responsables de ese bebé. Ustedes durante todo el turno, porque realmente están ahí permanentemente, y pues los médicos en las responsabilidades de hacer algunos cambios y todo. Pero ¿quién es la que está más ligada al paciente? Ustedes. ¿De quién depende que ese paciente de quién depende para estar bien y sobrevivir en algún momento y tener una buena evolución y no demorar mucho tiempo ventilado? De ustedes, porque ustedes son los que van a dar ese factor de cambio, ¿ya? Con esa introducción, hablar un poco de ventilación, algunos conceptos, como les decía, generales, que tenemos que entender de cada pulmón o de cada paciente. Yo me traje por acá, me hice artesanalmente mis mini pulmones, para que entendamos un poquito cómo funciona el pulmón del paciente. Primero, el pulmón del paciente es como un globito, si quieren compararlo de esa forma, que se va inflando en función obviamente cuando el paciente no está ventilado, lo hace en base a una fisiología normal, en base a un sistema de presión negativa dentro del tórax, para que se pueda inflar el pulmón, ¿ya? El prematuro tiene un gran problema, que no tiene una buena caja torácica, es muy blandita, no le ayuda mucho para poder hacer inflar el pulmoncito, ¿ya? Segundo, tiene un diafragma de forma distinta, no es un diafragma como el adulto pediátrico, que es mucho más así inclinadito, en cual estos movimientos respiratorios son amplios. El prematuro tiene un pulmón medio chatito, que no tiene mucho movimiento, entonces fácilmente se agota, se cansa y demora y fácilmente cae en apnea después de que yo le hago hacer un poquito de esfuerzo, ¿ya? Entonces el pulmón está insuflado en teoría y debería mantenerse así. Pero ¿qué tiende a hacer el prematuro extremo? A comenzar a desinsuflarse o a colapsarse y hacerse cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta un momento colapsarse totalmente si es que no tiene el apoyo suficiente. Sobre todo el prematuro extremo, que tiene la falta de ese gran elemento que es el surfactante, que evita que el pulmón se aplaste completamente, ¿ya? Entonces ese concepto tienen que tener muy claro. Ese concepto de que el pulmón tiene que tener un poquito de aire para adentro para que sea mucho más fácil. Yo siempre digo, cuando tienes un globito es más fácil inflarlo
cuando está medio inflado, hay que inflarlo cuando está desinflado, ¿no es cierto? Eso es lo que queda dentro del pulmón inflado, es lo que se llama PEP, ¿ya? Presión al final de la exhalación. Esa PEP es básica e importante para que lo entiendan. Cuando el niño prematuro comienza a sufrir, ¿no? Porque comienza a tener problemas, tiene neumonía, tiene hialina, tiene lo que sea, ¿qué hace el prematuro? ¿Qué hace el recién nacido? ¿Qué hacen en sus unidades recién nacidos? ¿Lo han visto qué hace cuando comienza a tener problemas respiratorios? Se queja, ¿ven? No se queja del que lo está atendiendo, también debería hacerlo, ¿ya? Pero se queja porque quiere generar una PEP propia, se llama autopep, ¿ya? Porque no quiere que el pulmón se le desinfle completamente. Entonces cuando el pulmón se le está desinflando completamente, cierra su glotis prematuramente. Porque si no cierra la glotis se le va a desinflar todo. Entonces intenta cerrar para generar una autopep. Y al generar esa autopep, él intenta mantenerse con el pulmón abierto. Pero él lo va a hacer un tiempito. Y después de un momento claudica y cae, seguramente en insuficiencia respiratoria total y en apnea. Entonces, para que entiendan ese concepto de la importancia de que el paciente tenga el pulmón un poquito inflado, ¿ya? Tenga esa PEP. La presión es la presión PEP, la presión de base, cómo se queda un poquito inflado el pulmón. La presión máxima, presión pico, es la presión máxima que alcanzamos para inflar el pulmón. Como él ya no está respirando por sí solo, yo ya estoy con un método invasivo, con una intubación, entonces yo tengo que darle la presión para que el pulmón se insufle, porque ya no tiene las presiones negativas del tórax, sino que yo ya le he puesto un tubo, un elemento que está causando gran resistencia en su vía aérea, y tengo que darle yo la presión, hasta qué presión quiero yo ir. Entonces ahí yo calculo una presión máxima de inspiración que se llama PIM, o PIP, si quieren algunos respiradores eso dice, depende de la marca, para que se pueda insuflar el paciente. Entonces yo le doy una PIM y le doy una PEP, porque no se desinfle completamente, ¿ya? Si alcanzan a ver este pulmón de chancho, lo estoy ventilando hace un ratito, medio, acá con Chanel, medio agresivamente. Este es un pulmón de chancho, por eso no se llega a inflar mucho, porque a veces yo lo ventilado un poquito antes y va a demorar un ratito en reclutar los alveolos. La parte está más opaca, está más fea, pero no se ha ventilado todavía y se ha ventilado la base del pulmón. Pero no sé si han visto cuando conectamos, estaba menos blanquito que ahora, ¿no es cierto? Y cada vez se está inflando más y cada vez se va a ir reclutando más el pulmón, ¿ya? Se recluta desde la base hacia el ápice, ¿ya? Se va a ir reclutando cada vez más, hasta que comienza a reclutarse totalmente. Ahorita yo estoy dándole una presión exagerada, no importa el valor, después vamos a ver una simulación con otro paciente en otro respirador, a ver qué manejo de presiones se hace. Pero lo que yo quiero es que ustedes vean qué pasa si yo a este pulmón que lo están intentando inflar, le voy a quitar la PEP, la famosa PEP, lo mínimo que pueda de PEP. Le vamos a bajar PEP. El respirador este me dice, no, oye, no le bajes de golpe. Pues me lo dice. A ver, miren el pulmón como está, ¿ya? Ahora le voy a quitar la PEP. Le voy a bajar la PEP en realidad. Es más, se la voy a quitar toda. ¿Sí me ve? ¿Ven cómo se desinfla completamente? Se hace mucho más chico. Y ven que el tiempo de llenar le va a costar mucho más poder insuflar realmente esto. Ven cómo se arruga. ¿Ya? Esto estoy con 0 de PEP en este momento. Entonces es lo que pasa cuando yo a mi paciente prematuro, en vez de ponerle CPAP, porque no hay CPAP, no sé, no he conseguido, qué sé yo, le pongo halo al prematuro. Eso es mortal para el prematuro. El halo, ¿ya? Alguien preguntaba la humidificación del halo, si está bien lo que tengo respondido, sirve para humidificar, me parece perfecto. Creo que en nuestra unidad ya no usamos halo, creo que lo hemos archivado, no sé por qué los usamos, pero usamos CPAP. Y si no tuviera CPAP, aunque sea le puedo poner ligotera, porque algo de presión voy a generar seguramente en su pulmoncito, ¿ya? Porque eso le está pasando al chico en halo. Pero si yo vengo y le pongo un CPAP, bueno, obviamente este está respirando con la máquina, ¿no? Si le pongo PEP, vamos a poner más presión. Ahí está, con más presión. Van a notar que la parte blanca se va a expandir completamente un poquito más, ya va a tener más ventilación. En esta zona de acá se está produciendo mayor intercambio gaseoso seguramente de lo que estaba en ese momento de 0 a nada, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto de presión debemos entender, ¿ya?
Los otros conceptos de ventilación que vamos a tocar, los otros parámetros, digamos, que se tocan en el respirador, como ser frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio y obviamente FiO2, también son básicos e importantes. No los voy a tocar en detalle porque este es un taller de ventilación, no una charla de ventilación. Y estoy hablando mucho de charla, cada vez no quedo por allá. Pero vamos a demostrar cómo funciona un poquito acá algunas cosas en general. La frecuencia que yo voy a elegir en mi paciente tiene que ser una frecuencia más o menos fisiológica de acuerdo al paciente. Pero obviamente el paciente neonatal no se seda ni se bloquea muscularmente como antes se hacía. Por favor, tengan ese cuidado. El paciente neonatal vos debes darle la oportunidad que haga respiraciones propias, que él tenga cierta capacidad residual funcional, o sea, que él solito también algo respire. La máquina indudablemente lo va a ayudar, pero él tiene que tener algunas respiraciones. Hace años atrás se conceptualizaba que el paciente entraba en el respirador y era ponerle midazolam, un relajante muscular y fentanilo por si acaso. Todo, ¿ya? Entonces obviamente el chico se entregaba completamente a la máquina, perdía su capacidad residual funcional, lo que le mantiene un poquito de respiración propia, se caía completamente y yo tenía que ventilarlo muy de abajo, levantarlo muy de abajo ese paciente. Y cuanto más ventilación yo haga con una máquina de estas, aunque son máquinas muy buenas, es artificial y causó daño pulmonar. Entonces yo debo, ya el tema de la sedación completa y relajación muscular está muy reservada para unos pacientes muy específicos. Grandes hipertensos pulmonares, postoperados de lesiones diafragmáticas, cosas muy específicas. Pero no todo paciente que se ventila se debe hacer una relajación total. Es más, cuando ustedes ventilan a un paciente prematuro o recién nacido de término y lo ven que pelea mucho con la máquina, es porque lo están ventilando mal, o porque no necesita, o porque estoy siendo incorrecto en el cálculo de las presiones que yo pueda tener, tanto presiones máximas, presiones mínimas, frecuencias, tiempo, qué sé yo, no lo estoy ventilando bien. Si yo lo ventilo bien, el paciente tiene necesidad ventilatoria, él se entrega al respirador, se deja comandar. No en todas las respiraciones, porque él apoya en varias, pero se deja comandar. Entonces, entrando ahora ya a estas supuestas máquinas inteligentes, hay muchos equipos, ¿no? ¿Cierto? La macana es que hay muchos equipos, ¿ya? A ver, en sus unidades, ¿qué respirador tienen? ¿Qué respirador tienen en su unidad? Newport, bueno, E360T seguramente, famoso Newport. No importa HP, si tenemos que hablar muy bien de Newport. No, es muy buen respirador. Realmente a nosotros fue el primer respirador que nos hizo sincronismo. O sea, ¿qué quería decir? Que el respirador entendía al paciente y no se peleaba tanto con el paciente, ¿ya? El sincronizarse es básico en la neonatología, porque antes, años atrás, conectábamos la máquina y le decíamos respirar 30 veces, pero no le importaba a la máquina si el chico estaba exhalando, inspirando, haciendo lo que sea, la máquina alargaba su respiración porque yo le había dicho que eran 30 y dependiendo del tiempo y todo eso, la máquina respiraba. Entonces el chico a veces estaba exhalando y venía la máquina y insuflaba, o estaba terminando de inflar él, respirar él y la máquina lo inflaba más todavía, ¿ya? Entonces ese asincronismo era muy grave para el paciente. Entonces cuando entraron los respiradores con sincronismo, como fue el Newport, nos ayudó mucho en la ventilación. Nosotros lo tenemos en Newport hace 10 años, 8 años, no sé, ya. El único problema del Newport, ya, es de batalla, es bueno todo. El único problema del Newport era que el equipo dice, no ventilo menores de 1 kilo. Lo dice, ¿no? Tiene un rango, dice, no menores de 1 kilo. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de sincronismo que se basa en un sensor que tiene de flujo, pero que no está cerca del paciente. Para que me entiendan. Este respirador, ahorita no lo capta el pulmón, porque el pulmón no está haciendo nada, seguramente. Ahorita después vamos a ver con la otra máquina cómo hacemos un poco de sincronismo. Tiene que captar al paciente que está respirando. ¿Y cómo sabe que respira? Por medio de un elemento que se llama sensor de flujo, que ahorita lo vamos a ver en el respirador, ¿ya? En el otro respirador. Para entender que el paciente está ahí. O sea, tiene que haber variaciones de flujo en el circuito para que nosotros veamos el sincronismo del respirador. Ahorita lo vamos a mostrar con el otro equipo, ¿ya? Ya vamos a ver. ¿Eso se va a conectar allá, no? ¿Pues, ya, ahí te vas a conectar. Entonces tenemos que tener concepto que ella tiene Newport. Ustedes tienen más otro equipo que tengan Maquet, el famoso Maquet, Servo I, bueno, Servo Q, creo que viene ahora, nuevo, es muy buen respirador también. ¿Qué otro más? ¿Ah? Dragon, ¿quién dijo Dragon?
Trager, muy buena marca, respirador alemán, mentira, no es marca,